buenos días. Es un placer estar aquí otra vez en este tipo de reuniones multidisciplinarias, y lo que yo voy a contar es la experiencia y los resultados de un proyecto de un fondo sectorial que duró 3 años, 3 años y medio, así que es un proyecto inicial que, es un proyecto que inició, así que voy a contar las características del mismo, los resultados y hacia dónde vamos. El título del proyecto es Generación de nuevas herramientas para el control de Neospora caninum a partir de un enfoque epidemiológico y genómico. Entonces, acá voy a contar primero algunas características de Neospora caninum. Lo que se muestra acá es el parásito Neospora caninum, que es un protozoario, que significa que es unicelular, es un elemento importante, y por otro lado que es intracelular obligado, así que siempre vive dentro de una célula, excepto en los casos que forman ooquistes, que yo ahora voy a contar un poco de qué se trata, ¿está bien? Entonces, infectan células, producen una enfermedad llamada neosporosis, que puede afectar vacas y perros. Es casi el equivalente de la toxoplasmosis, donde uno sustituye gato por perro y humano por vaca, ¿está bien? Y tiene también otra variedad de hospederos, pero tiene esa equivalencia. Y por eso fue que se descubrió muy tardíamente. La neosporosis obviamente existe y es un problema de salud a nivel de salud animal, pero se pensaba que era un tipo de toxoplasma diferente. Así que eso fue lo que llevó un tiempo largo de descubrir, y luego, hacia fines de los 80, se describió que se trataba de un parásito nuevo. El hospedero definitivo, o sea, el principal, sería el perro, quien estaría transmitiendo la enfermedad. Y lo transmite al ganado bovino a través del consumo de alimentos o agua contaminada con ooquistes. Es decir, que el perro es definitivo, ahí se da un ciclo sexual de este protozoario, hay intercambio de material, etcétera, y luego se elimina en ooquistes que pueden durar varios meses, y esos ooquistes pueden contaminar entonces los alimentos, y ahí es donde la vaca lo adquiere. El otro elemento importante es que la neosporosis es la causa principal de abortos en ganado bovino en todo el mundo. Es un dato que teníamos a nivel mundial. También puede afectar ovinos, caprinos y equinos, ¿está bien? Acá se muestra el ciclo de transmisión de Neospora caninum. No sé si me escuchan. Entonces, como decíamos, el hospedero definitivo es el perro, que elimina en las heces los ooquistes que contaminan agua o alimentos del ganado, que es ingerido. En particular, cuando la vaca, una característica de transmisión bien importante en este parásito es la transmisión transplacentaria, ¿está bien? Entonces hay una transmisión vertical, la vaca preñada ingiere este alimento, ¿sí? Y pasa al feto. Entonces, o no, puede pasar o no. Entonces lo que tenemos es, por un lado, o el nacimiento de un ternero persistentemente infectado, o un aborto, ternero abortado, o también prematuro, o un nacimiento sano, y ahí el ciclo se corta. Entonces acá, ¿sí?, es donde viene uno de los problemas importantes de neosporosis. También existen, ¿sí?, a nivel de la vida selvática o silvestre, sería mejor la traducción, algunos hospederos definitivos como coyote y algunos cánidos que podrían transmitir. ¿Sí? Que eso es un poco la panorámica, así que habría un ciclo doméstico y un ciclo selvático. Esta foto, que es de Federico y el equipo de Federico, que a mí me gusta mostrarla porque de alguna manera resume al comienzo cuáles eran las principales preguntas del proyecto, ¿sí? Era el tema de la aparición y la transmisión vertical. Acá lo que hay, que no se ve mucho, es un ternero, ¿sí? Y acá el perro comiéndose una placenta y entonces probablemente también adquiriendo la neosporosis. Y acá se ve una lucecita, así que una cuestión iluminada, que en realidad es un zorro que está esperando también para ver si puede comer algo.
Y otra de las preguntas del proyecto era ese: ¿habrán animales del ciclo selvático o silvestre que conectan lo selvático o silvestre con lo doméstico? Y entonces uno de ellos podría ser el zorro. Hay una discusión todavía de si el zorro podría ser hospedero definitivo o no. Del punto de vista evolutivo no debería ser, porque no es un cánido, pero estaba planteado frente a algunos aspectos de la literatura. En el proyecto participaron los siguientes grupos: INIA La Estanzuela, Facultad de Veterinaria, Instituto Clemente Estable, Facultad de Medicina, Instituto Pasteur de Montevideo y ATGEN, la empresa ATGEN de la que estuvo hablando Otto. ¿Qué antecedentes teníamos con respecto a neosporosis en Uruguay? Habían dos antecedentes del año 2006, que eran estudios, ¿sí?, hechos por Bañales y por Piaggio, ¿sí? De hecho, la tesis de maestría, esta tesis de maestría, ¿sí?, se basaba en un estudio de cero prevalencia y presencia en establecimientos de neospora, y se veía una cero prevalencia del 22% y una presencia en 92% de los establecimientos. Esto es en la cuenca lechera sur, y en ganado de carne habían valores un poco menores, pero que parecían importantes. Así que eso es lo que teníamos al año 2006. Entonces, este equipo multidisciplinario que se formó para llevar adelante este proyecto, ¿sí?, se planteó algunos objetivos que los marco acá, que son estudios epidemiológicos de Neospora caninum, aislamiento y caracterización de las cepas circulantes en Uruguay, caracterización molecular y generación de herramientas para diagnóstico y vacunas. El proyecto terminaba planteando que se aspiraba a generar herramientas, no que las iba a generar. El primer punto de epidemiología, ¿sí?, estaba contemplado en otros proyectos del Fondo Sectorial, ¿sí?, dirigidos del grupo de veterinaria y del grupo de INIA La Estanzuela. Nosotros nos detuvimos sobre todo en esta parte del trabajo. Y no voy a hablar, yo voy a contar un poco, tengo dos diapositivas prestadas, una de Facultad de Veterinaria y otra prestadas del año pasado, yo entiendo que el préstamo sigue, y otra de INIA La Estanzuela, y me voy a detener en esto que es, vamos a decir, investigación básica, y cómo esa investigación básica, ¿sí?, puede o podría ser aplicada, ¿sí?, en futuros desarrollos. Por un lado, estos resultados de Valentina Macchi y José Piaggio de Facultad de Veterinaria, lo que hacen es volver a analizar la región, esta cuenca lechera sur actualmente, ¿sí?, y lo que encuentran es que la cero prevalencia individual, ¿sí?, de neosporosis es de 22%, prácticamente muy similar a la que se encontró en el último estudio del año 2006. Y la prevalencia predial es del 96%. O sea que hay una equivalencia. Podríamos decir que la neosporosis no aumentó, no disminuyó y se mantiene estable, con lo cual uno puede pensar que sigue constituyendo un problema. Bueno, esto es lo que se muestra acá. Por otro lado, el grupo de INIA La Estanzuela, ¿sí?, de la Plataforma de Salud Animal, lo que estudia es, creo que no me está señalando, lo que estudia es, acá, con respecto a los abortos, ¿sí?, y muertes durante el parto, que la principal causa de abortos es infecciosa. Estos son los trabajos de INIA La Estanzuela, y dentro de las infecciones, Neospora caninum, al igual que en el resto del mundo, es la principal causa infecciosa de aborto. ¿Bien? Entonces, esos son dos resultados que se generan paralelamente, ¿sí?, a los trabajos nuestros que iban a la caracterización molecular. Entonces, conclusión, la situación de neosporosis no ha variado sustancialmente desde los estudios pioneros, y neosporosis sigue siendo la principal causa de abortos por agentes infecciosos. Entonces, lo que nos propusimos fue generar aislados locales.
aislar localmente, es decir, cómo son las neosporas que tenemos en Uruguay, qué características tienen, qué está pasando en Uruguay, del punto de vista de ahora el aspecto celular y molecular. Entonces para ello, y acá es donde yo quiero rescatar lo que es el trabajo en equipo que se generó, se montó una especie de coordinación casi perfecta entre INIA La Estanzuela y el Pasteur Montevideo, que implicaba, por un lado, en el tambo de La Estanzuela, ¿sí?, hacer diagnóstico por ELISA y validación por inmunofluorescencia de neosporosis, de suero y leche, y determinar qué vacas eran positivas. De las vacas seropositivas para neosporosis, las preñadas se las siguió, ¿sí? Quiere decir que se fue siguiendo esa preñez, y cuando estaban de término, en particular alguna, no quiero... pero el trabajo de Carolina y el trabajo de Melissa fue fundamental, de Federico y otra gente más que había que hacer prácticamente vigilia, porque lo que necesitábamos era saber cuáles terneros nacían positivos, y esos terneros, para determinar si eran positivos o no, tenía que hacerse la determinación precalostral, porque en el calostro hay anticuerpos antineospora que transmite la madre, digamos. Entonces eso implicó pernoctar en el tambo, etcétera, y se lograron entonces determinar un conjunto de terneros seropositivos, a los cuales, algunos de ellos, machos, ¿sí?, se los sacrificó y se extrajo el cerebro. Lo que hicimos entonces, ¿sí?, estas muestras que dividimos, vamos a decir arbitrariamente, porque no es que haya una distribución de neospora específica, ¿sí?, lo que hicimos fue tomar muestras de cerebro anterior, acá se hizo esto, muestras de cerebro anterior, medio y posterior, y se enviaban a Montevideo por Agencia Central. Así que entonces ahí iba Andrés, recogía esto y rápidamente a hacer PCR. El PCR determinaba, ¿sí?, con una banda si había neospora, si era positiva o no era positiva. Y aquí, ahora me voy a detener un poco más, se inyectaban con ese cerebro ratones inmunodeprimidos. Eran inmunodeprimidos porque eran ratones knockout para un gen que es el gen del interferón gamma. Esos ratones inmunodeprimidos desarrollaban entonces una enfermedad, una neosporosis murina más intensa. Cuando el ratón empezaba a tener algún síntoma, ahora lo muestro en la siguiente, entonces el cerebro lo tirábamos a un cultivo celular. Ahí se supone que había una carga importante de neosporas, y entonces eso se tiraba a un cultivo celular, es decir, a una capa de células. Las neosporas infectaban, ahora ya pasamos al modelo que le llamamos in vitro, las neosporas infectaban, ¿sí?, y de esa manera aislábamos. Ese fue el plan montado que funcionó de una manera excelente y que... Acá un comentario al pasar, y es que los resultados obtenidos utilizando distintos kits de ELISA fueron diferentes y hubo algunas incongruencias. Esto luego lo profundizó Carolina en su tesis, y de alguna manera se nos planteó la necesidad de mejorar los métodos diagnósticos en ese momento, cuando estábamos pensando en el tema de los aislados. Cada una de estas bandas es una banda detectada por PCR. Entonces lo que montamos fue un sistema por el cual detectábamos si era coccidia, si era Neospora caninum, si era Toxoplasma gondii. Es decir, queríamos, dado que son muy parecidos los genomas, se puso a punto un sistema de PCR para generar un diagnóstico diferencial. Y por supuesto, únicamente aquellos cerebros que eran positivos para Neospora caninum y negativos para Toxoplasma gondii, ¿sí? Acá tienen el caso de un cerebro Toxoplasma gondii, ¿sí?, y negativo para Toxoplasma gondii, esos eran los que se usaban para inyectar a los ratones inmunodeprimidos knockout. ¿Está bien? Acá otro comentario como nota que sería bueno tenerlo en cuenta, que esta puesta a punto de un diagnóstico por PCR, ¿sí?, permite aplicación para futuros desarrollos que trascienden la neosporosis. Por ejemplo, a partir de acá se puede generar un sistema que incluya Cryptosporidium, Sarcosistis, Eimeria, etc. O sea, eso tenerlo en cuenta para futuros desarrollos, y también que es un sistema de PCR que es transferible. De hecho, estábamos en discusión
con facultad de veterinaria para, en caso que a ellos les interese esta transferencia, porque nosotros no hacemos diagnóstico y eso puede servir un sistema de PCR para transferirlo. Es decir, en discusión no, es decir, nuestra idea es la misma. De hecho, creo que se montó también en IA La Estanzuela el método, o se va a montar, pero entonces esto lo planteo como que es algo que es patrimonio del colectivo, digamos. Bueno, y ahora viene el tema aislamiento. Las muestras vienen de Colonia, Soriano y Durazno, de tambos de Colonia, Soriano y Durazno, y mirado más en detalle lo que les estuve contando, lo que tenemos es PCR positivo, ¿sí? Les cuento un poco cómo fue la historia y cuánto lleva esto de los aislados. Luego de la vigilia, de estar en el tambo, de tomar las muestras, etcétera, entonces los PCR positivos, ¿sí?, se inoculan en ratones knockouts. Entonces estos son ejemplos. Por ejemplo, en este primer experimento dio positivo cerebro medio y posterior, ¿sí?, y se inyectaron los ratones knockout. Y acá viene un trabajo bien importante del bioterio del Instituto Pasteur de Montevideo, donde tienen mucho manejo en cuanto a lo que es la clínica de los ratones. Así que ahí nos enseñaron a determinar cuándo el ratón estaba teniendo un comportamiento que sugería que era neospora positivo. En particular era sobre todo afectación del tren posterior. Entonces cuando el ratón empezaba a tener una afectación, que ellos la veían antes, después nosotros aprendimos, entonces vamos a mirar porque seguramente está haciendo una neosporosis. Y eso demora varios días. Por ejemplo, en este caso a los 34 días teníamos síntomas compatibles con neosporosis, ¿sí? En este otro caso a los 50 días recién, después de haber inyectado, y entonces lo que se hace acá es sacrificar, ¿sí?, sacar cerebro, y ese cerebro ponerlo en frascos de cultivo, y ahí tenemos las monocapas, y ahí nuevamente a esperar. Primero que no se contamine, ¿sí?, porque ahí perdés todo el experimento, y luego a ver si empiezan a crecer neosporas. Y estas neosporas, como nunca vivieron en un cultivo celular, les cuesta muchos días. Así que fíjense que en unos casos fueron hasta 30 días de las neosporas. Y bueno, y ahí nacieron las primeras neosporas en cautiverio uruguayas. Eso podía ser el primer resultado, que era un cuello de botella. Y que nos costó bastante, que sin el trabajo multidisciplinario hubiera sido imposible, sin el apoyo de colegas argentinos que nos tiraron piques, permítame la palabra, y porque no hay muchos aislados. De hecho, en Argentina, cuando nosotros empezamos, había un único aislado. Brasil tenía pocos aislados. Hay algunos aislados, hay varios ahora, pero no es que sea un tema muy sencillo. Y ese cuello de botella, no teníamos un plan B, que era traernos el aislado argentino y el de Brasil. Pero tener los aislados uruguayos nos dio una alegría enorme. Me olvidé decir que le pusimos, que le pusimos NC URU 1, URU 2, URU 3 y URU 4. Así que tenemos 4 aislados, URU 1, 2, 3 y 4, y con eso empezamos a trabajar en términos de comparativos. Esto es una foto es una anatomía patológica de Federico. No es exactamente, si bien no es el ratón, no es la vaca infectada, es una anatomía patológica para mostrar cómo es un quiste, porque me parece que es de las más bonitas que yo he visto esta foto. Y estas son las neosporas. Lo que muestra este esquema es, las neosporas son intracelulares. Lo azul es el núcleo de la célula de mamífero que utilizamos, ¿tá? O sea, están adentro de una célula, acá se ve un núcleo que seguramente vaya a un límite celular que no se ve, otro núcleo, y estas son las neosporas. Tenemos un anticuerpo que reconoce neospora, así que lo verde son las neosporas y estas son las neosporas uruguayas. Como comentario también se pone a punto un método de inmunofluorescencia con nuestros aislados, que también sería bueno de alguna manera generar interacciones para poder utilizarlos en aplicaciones en caso que se hagan inmunofluorescencias. De hecho, por ejemplo, en Dilave se hacen inmunofluorescencias de neospora, entonces podría ser una forma de transferencia también esta de inmunofluorescencia.
Luego de ello, esto yo ahora lo voy a explicar, lo que hicimos fue un estudio de microsatélites. Es un estudio que se hace desde hace muchas décadas, este tipo de estudio, que lo que hace es simplemente una especie de screening genético. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo son genéticamente? ¿Son similares entre ellas, distintas? Entonces, en vez de secuenciar todo un genoma, ¿sí?, o largos fragmentos, se hacen un conjunto de PCRs y a cada PCR se le asigna un número. Eso sería el estudio por microsatélites. De hecho, los test de paternidad, por ejemplo, utilizan ese fundamento, ¿sí?, cuando uno va a hacer un test de paternidad en la clínica, y otro es muy frecuente porque es como el primer paneo y el primer screening. Y entonces lo que se encontró acá, y acá nos encontramos, es decir, en general se hace un análisis de microsatélites, encontramos que las cepas, 3 de ellas eran similares entre sí y una de ellas era un poco distinta. Entonces lo que muestro acá es me voy a detener acá. Pero primero que eso, ¿sí?, y eso es gracias a que se incorporó al equipo en esta parte Pablo Fresia, que va a hablar hoy, y le puso un valor agregado al análisis. Él ve que de todos los microsatélites estudiados, estos microsatélites se podían agrupar en 6 grupos, valga la redundancia, en 6 clústeres. O sea que Neospora caninum ya mostraba una diversidad que no estaba descrita en la literatura. ¿Tá? Eso es un primer elemento a tener en cuenta. Y eso nos ayuda porque si nosotros lo dividimos en 6 grupos, a Neospora caninum, grupos que serían emparentados genéticamente, ¿sí?, si eso lo dividimos en 6 grupos, entonces yo ya puedo decir, bueno, ¿para qué grupo van mis neosporas? Para tal otro, para tal otro. Lo que se muestra acá entonces es los 6 grupos. Algunos tienen el grado de solapamiento porque esto es microsatélite, no es un tema de que agarre todo el genoma, entonces yo algunos los puedo distinguir por tener troncos comunes, pero lo que vale la pena destacar es, acá hay un grupo donde está URU3, URU1 y URU4. Vimos más adelante que URU1 y URU4 siempre se comportaban en forma muy similar genéticamente, o sea que probablemente constituían el mismo genoma. Entonces tengo URU1, URU4 y URU3 en este grupo y URU2 en este otro grupo. ¿Está bien? Esta es otra representación. Acá está URU2 en este clado y URU3, 1 y 4 en otro. Así que tenemos 2 grupos y acá un detalle a tener en cuenta. Las cepas de referencia a nivel internacional son 2. Una que se aisló en Inglaterra y otra en Estados Unidos. A la de Inglaterra se le llama Liverpool porque se aisló en la ciudad de Liverpool, y a la de Estados Unidos le decían Illinois y ahora es NC1 porque fue el primer aislado de Estados Unidos. Cuando alguien compra un kit de ELISA, ¿sí?, para neosporosis, lo que está comprando es un kit con esos aislados. Es decir, se produce antígeno con esos aislados que son Illinois y Liverpool. Y fíjense dónde cae Liverpool y dónde cae NC1. Acá están las uruguayas parecidas, la otra, ¿sí?, y Liverpool cae en otro clado e Illinois cae en un clado distinto. Entonces acá surge la pregunta, ¿no será que aquellas incongruencias que tuvimos en el ELISA es porque hay una especie de identidad antigénica distinta y entonces nuestros aislados podrían ser mejores para un método de ELISA? Y lo que se muestra acá como triangulito, estos triangulitos son estudio de microsatélites a partir de fetos abortados. ¿Está bien? Entonces lo que hace es, hay un feto, hay un aborto, se toma la muestra de cerebro, se hace PCR y microsatélite. ¿Caen dentro de nuestros aislados? Bueno, algunos sí caen, pero otros caen un poco más lejos y en otro clado. En suma, encontramos por un lado una gran diversidad genética de neosporas que circulan en el país y que los aislados de Uruguay difieren sustancialmente de los aislados de hemisferio norte, que son los que usan en los kits diagnósticos. Así que ese fue un resultado, estoy resumiendo, que es un trabajo que tiene varios meses, lo resumí en esto, pero ese es un elemento que también tenemos en cuenta para más adelante. La siguiente pregunta fue, bueno, estos aislados difieren
genéticamente, al menos a nivel de microsatélites. ¿Existen diferencias a nivel fenotípica? ¿Se comportan distinto? Entonces lo primero que fuimos a mirar fue a nivel del cultivo celular. Los tengo en cultivo, entonces recuerden que son intracelulares, es decir que entonces yo tiro las neosporas y puedo ver cuántas se meten, ¿sí?, adentro de las células y cuánto tiempo, es decir, cuántas hay al cabo de, por ejemplo, 48 horas o 72 horas. Eso es lo que le llamamos en esta figura eficiencia de invasión y replicación intracelular, perdón por la doble L, replicación intracelular. Lo que muestra el esquema es que hay diferencias entre ellas, ¿sí? O sea que las diferencias genotípicas se reflejan en cambios de comportamiento. Y acá, qué lástima que no me está funcionando el... Ahí. Y acá lo que hicimos fue experimentos en ratón. Lo que hicimos fue inyectamos neosporas en ratones y vimos cuáles pasaban a la cronicidad. Acá está Liverpool y acá están URU1, 2, 3 y 4. Cronicidad implica que tienen cerebros positivos a PCR. Entonces vemos que Liverpool es muy virulenta, ¿sí? Y las otras varían, en estos experimentos varían, pero parecen menos virulentas. Luego estudiamos si tenían algún impacto en la tasa de preñez. Acá no parece haber, quiere decir, si están infectadas con nuestras cepas con respecto a la de referencia, se preñan más, menos, etcétera, no parece haber una cuestión muy importante. Y también estudiamos el potencial abortogénico, ¿sí? Liverpool, muy virulenta, tendría un potencial abortogénico bajo, mientras que algunas de las nuestras están, digamos, esto sería muy bajo o nulo en este experimento, ¿sí? Y las nuestras, esto lo estamos repitiendo todo, y las nuestras, ¿sí?, tendrían, pero tampoco sería muy importante. Y luego los niveles de transmisión vertical. El gris es infectado, Liverpool transmite verticalmente mucho más que algunas de ellas. En particular, URU2 es una cepa que nos estaba gustando, aparte de URU1, como cepas que podrían llamarse atenuadas. ¿Está bien? En suma, perdón, me fui... entonces, en suma, aparentemente nuestras cepas serían poco virulentas. Entonces, para confirmar, ¿sí?, para confirmar que estas cepas eran de baja virulencia, ¿sí?, hicimos entonces estudios de porcentaje de sobrevida, ¿sí? Entonces lo que se muestra acá es, el verde es un control, ¿sí?, el amarillito o naranja es Liverpool, ¿sí?, y cuando infectamos ratones, a los 30 días, los nuestros, en este caso URU1 y URU3, sobreviven todos, y los Liverpool, ¿sí?, hay un porcentaje de sobrevida menor al 50%. Entonces, con este dato y con los datos anteriores, nos preguntamos si nuestras cepas podrían ser cepas vacunales. Es decir, si yo inyecto la cepa virulenta, llamémosle uruguaya, si eso protege, la cepa poco virulenta uruguaya, si eso protege contra la cepa muy virulenta. Y nos encontramos, todo esto está siendo repetido, ahora Andrés ya tiene los datos, la gran parte de los datos que están siendo analizados, pero encontramos lo siguiente, ¿sí? Cuando inmunizábamos, mejor dicho, cuando infectábamos con nuestras cepas, ¿sí?, como por ejemplo con URU1, por ejemplo, ¿sí?, lo que pasaba es que ahora, cuando volvíamos a esto, ¿sí?, cuando los que estaban, los sobrevivientes de nuestras cepas, los infectábamos con Liverpool, acá no se ve en la figura, teníamos un 100% de sobrevida. Es decir que si yo inyecto con la cepa URU1, por ejemplo, ¿sí?, entonces el ratón no muere, y ahora inyecto con la virulenta, el ratón tampoco muere. Es decir que lo que tengo es una sobrevida del 100%. O sea que esa cepa podría ser un buen candidato a cepa vacunal, que es de alguna manera lo que se busca cuando uno hace aislamiento también. Si pueden ser cepas que yo las inactivo y puedo usar como vacuna. Así que entonces, los aislados son de baja virulencia y capaces de proteger ante la infección
de una cepa virulenta. Lo último que hicimos, y yo acá es solamente, voy a detenerme en una cuestión muy general, fue secuenciar el genoma de Neospora caninum, y acá esto fue un elemento interesante porque partíamos de la base que el genoma de Neospora caninum se conocía. El genoma, para la gente que hace años que no está en el tema, cercana a los temas de los genomas, es conocer toda la secuencia génica, el patrimonio genético de Neospora. Había algo que a nosotros no nos convencía mucho y era lo siguiente. El genoma de Neospora se hizo partiendo de una hipótesis que nos parecía incorrecta. Como se parece a Toxoplasma, vamos a tomar como molde el genoma de Toxoplasma, ¿sí? Y armar el genoma de Neospora. Me explico, para secuenciar un genoma yo tengo pedazos, ¿sí? Donde tengo la secuencia de ADN y luego tengo que armar el rompecabezas. Yo lo puedo hacer de nuevo el rompecabezas. Esto solapa con esto, que solapa con esto, que solapa con esto, y yo armo, ¿sí?, mi rompecabezas. Ahora, si yo digo, este es el molde, de alguna manera le estoy imponiendo una restricción. ¿Tá? No estoy haciéndolo de nuevo, sino digo, ¿esto dónde va? Acá. Y esto acá. Claro, pero si no están juntos, yo lo junté, yo lo forcé porque tomé el genoma de Neospora, de Toxoplasma. No sé si me expliqué. Es decir, nuestra hipótesis es que había habido un sesgo al secuenciar el genoma. Así que entonces, en un experimento bastante caro, decidimos secuenciar de nuevo el genoma de Neospora caninum y encontramos que efectivamente se habían cometido errores gravísimos. Por ejemplo, descubrimos 400 genes nuevos que no estaban descritos porque son pedazos que se habían perdido en el genoma. Y entonces encontramos 400 genes nuevos, algunos de ellos que tendrían potencial antigénico. Este esquema que a mí me encantan, pero no dicen mucho. A ver si pongo algún ejemplo. Cada uno de estos, este es un cromosoma de Neospora caninum. Este es el cromosoma que nosotros armamos, ¿está bien? Este es el cromosoma número 13, ¿no, Andrés? El cromosoma número 13. Y estas líneas, estos se llaman diagramas circos, muestran dónde estaban localizados antes en el genoma que ya estaba publicado. Por ejemplo, miremos acá el violeta. Entonces, este es un cromosoma, pero antes este pedazo estaba en el cromosoma número X, no sé cuál es, y este pedazo en el cromosoma número, por ejemplo, el 7 y en el 8. Pero aparte, dado vuelta, acá lo que muestra la representación es que está dado vuelta. O sea, y si miran ahora en la panorámica, lo que ven es que es un relajo esto, ¿no? Es decir, estaba todo totalmente lo que se llama mal ensamblado. Y el mal ensamblaje me hace perder pedazos del genoma. ¿Para qué sirve conocer un genoma aparte del interés básico? Supongan que yo ahora quiero atenuar una cepa por la tecnología CRISPR. Quiero decir, bueno, ahora voy a sacar tal gen de manera que la cepa ahora ya no sea el aislado que yo tenía, sino una cepa más atenuada aún y que cuando entre, por ejemplo, al cerebro se muera, porque yo lo que le inhibo es el metabolismo para sintetizar ADN, por decir algo muy general. Si yo no conozco el genoma, no conozco los genes que hay y no conozco lo que tengo alrededor, no puedo hacer CRISPR. Entonces lo de genoma al final resultó siendo una ventaja, porque ahora lo que estamos empezando a diseñar son experimentos de atenuación, pero ya dirigida, no como en el otro caso que tenemos, son complementarios, que tenemos una cepa atenuada, ahora lo que estamos haciendo es atenuación dirigida también. Entonces, es lo que dice acá, lo más importante, podemos modificar el genoma de nuestros aislados por CRISPR y crear cepas aún más atenuadas. Bueno, entonces en realidad lo que planteamos nosotros es armar un nuevo plan, ¿sí?, a 3 a 4 años a partir de los resultados obtenidos, porque parecería que el último objetivo de nuestro proyecto era generar las herramientas para eventuales desarrollos diagnósticos y de vacuna
se cumplieron. Entonces un poco, dada la experiencia exitosa del proyecto, no solo en resultados, sino y principalmente en el trabajo en equipo, con roles definidos, diferentes pero complementarios, entonces nuestro plan es un 2.0, o sea, un Neospora 2, digamos, enfocado ahora a diagnóstico y a vacunas. Entonces pongo como ejemplo un poco la idea que tenemos. Por un lado, generar un método diagnóstico a partir de cepas locales y regionales, siendo el ELISA el método principal e IFI y PCR para usos específicos. Este trabajo de ELISA, yo no mostré resultados, pero el trabajo de ELISA ya comenzó también con ATGEN, en una etapa mucho más preliminar, pero ya estamos haciendo los primeros ensayos, ¿sí?, junto con la empresa ATGEN, con los aislados nuestros y estos ensayos de ELISA. Así que sería como un objetivo ya inmediato, porque lo que logramos poner a punto es cómo producir los antígenos, cómo tener una buena reactividad, sensibilidad, etcétera. Cuando digo IFI y PCR para usos específicos, me refiero al tema de que hay resultados generados en este proyecto que son transferibles y que están a disposición y que no se cobran, obviamente. Estos son fondos públicos, se generaron resultados y son transferibles. Y ya estamos en conversaciones y si a alguien más le interesa, nosotros con mucho gusto esto se lo pasamos, porque nuestro laboratorio no es un laboratorio de diagnóstico y sería bueno que sirviera para más. El punto 2 es generación de vacunas. Y acá viene el punto más complejo, pero que aparentemente funciona. Sabemos que hay ya una vacuna en últimas fases por el grupo español, ¿sí?, de Ortega Mora, donde lo que hacen es con aislados liofilizar. Y seguramente liofilizar las neosporas que aislaron en España. Y acá viene el tema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le compramos a ellos? ¿Lo traemos para acá? ¿Intentamos desarrollar? Bueno, hay un conjunto de conversaciones con otras instituciones para ver si podemos lograr desarrollar nuestro propio producto. Acá hay un tema, además, entre paréntesis, de soberanía también, que un poco hace pocos días firmamos un convenio con Fiocruz, la institución de Brasil, y ellos han desarrollado para salud humana un conjunto de vacunas, prácticamente abastecen con más del 85% de las vacunas de Brasil, y ellos plantean eso, el tema que les es mejor, en vez de importar, la parte de transferir y tratar de que se desarrollen ahí. Acá hay un punto que nos parece que es similar, que sería importante, y además los aislados son de acá, y los aislados de acá mostraron diferencias con los del hemisferio norte. Entonces, ¿cómo es esto de generar vacunas? Para ser responsables, lo primero sería utilizar los aislados directamente. Esta sería la primera fase. Los ensayos de ratón se están repitiendo. Lo que viene después, o sea, ya los resultados muestran que los ratones protegidos con nuestras cepas, ¿sí?, no se están enfermando. O sea, no tenemos los datos analizados completamente, pero los ratones no se están enfermando. Entonces, seguramente se repita el resultado. Ahora viene, en el ratón, ¿sí?, en el ratón viene preparar los antígenos, por ejemplo, liofilizar las neosporas, prepararlas de varias maneras que están descritas y volver a desafiar a ver si tenemos la misma respuesta. Ahí ya hay una pre-vacuna, pero de ratón. Luego, atenuar cepas por ingeniería genética. Sería como la segunda fase que ya está arrancando en paralelo. ¿Esto qué es? Yo tengo el genoma, yo puedo analizar el repertorio de genes y cuáles serían más inmunogénicos y cuáles podrían atenuar, etc. Entonces, perdón, me fui. ¿Cuáles serían más genes que favorecerían la virulencia, etcétera? Y eso se ha hecho en toxoplasma, entonces algunas cosas se pueden transferir. Y ahí yo lo que hago es editar genes, cambiarlos e intentar que nuestra cepa atenuada sea más atenuada aún. Esta es la segunda fase de la propuesta. Y finalmente, a través de análisis informático, seleccionar alguna de esas proteínas para vacuna. Acá lo que tenemos es la lista de genes a partir del genoma que nosotros generamos
podemos estudiar antigenicidad, epítopes B, T, interacción con MHC, etcétera, y esa sería como una tercera fase, y con eso intentaríamos un proyecto que primero es, vamos a decir, a lo bruto, así tipo, vamos a tirar la neospora a ver qué pasa, no lo digo despectivamente, pero a veces esos experimentos son exitosos y funcionan, a ver qué pasa, pero en paralelo hacemos la atenuación y en paralelo también, y un poco más adelante, la selección de proteínas, que sería lo ideal, tener una vacuna donde yo ponga tanto de esta proteína, de la otra y de la otra. Obviamente, y esto es un tema que sería importante utilizar el espíritu de la otra, del otro llamado del fondo sectorial. A mí lo que me gustó fue que varios de los que participaban de las reuniones preparando el proyecto, a su vez presentaban sus proyectos. Entonces teníamos puntos de solapamiento, ¿sí? Y yo creo que que es gordo, no digo que lo vayamos a resolver para el próximo llamado, pero caminar hacia un bioterio de grandes animales me parece que sería un punto que es casi urgente. Se generó un conjunto de información, de resultados, de datos, y ahora el gran animal no tiene por qué ser la vaca primero. Perdón, Otto, que no te pedí permiso, pero discutiendo con Otto decía que podrían haber animales de transición. O sea, capaz que un modelo inicial puede ser oveja, y también ahí podemos producir neospora. El hecho es que hay un tema, o vaca directamente, pero hay un tema que sería importante discutir, principalmente para mí, ¿no? Es decir, perdón, el colectivo veterinario, pero principalmente serían, bueno, creo que los veterinarios que encontraran la necesidad, que yo creo que es una necesidad, de probar una vacuna en un bioterio de grandes animales. Eso sería bien importante. Y bueno, así que eso sería lo que tenía para comentar. Acá están los participantes, y quiero hacer, con respecto a nombrar los participantes de las distintas instituciones, nosotros obviamente somos responsables por esta parte. Pero si uno mira, y un poco viendo lo que hablaba Franklin al principio, acá tenemos que Andrés Cabrera está terminando su doctorado financiado por el proyecto en pocos meses. Y el doctorado fue prácticamente todo lo que yo conté, es la tesis doctoral de Andrés. Que pudimos repatriar a María Eugenia Francia, que es una investigadora, estuvo 10 años fuera del país, pudo volver gracias a este proyecto y ahora aplicó y tiene un cargo en la universidad y un laboratorio en el Pasteur. O sea que eso es un resultado mucho más a largo plazo quizás que es de destacar. En la parte que no hablé, que es la parte de fauna silvestre, ¿sí? Natalia Manice también fue financiada y está terminando por este proyecto y está terminando su doctorado. Así que tenemos un segundo doctorado, aparte de repatriar a través de un postdoc a María Eugenia. Esto fue un proyecto aparte, pero con quien colaboramos y donde también hubo una maestría que se terminó. Bueno, acá están también posgrados que se terminaron, y destacar el trabajo de Andrés Avín, sobre todo en ATGEN, que estuvo desde el comienzo en el proyecto, sabiendo que él lo único que ganaba era participar del proyecto, porque esto iba a abrir al final y él participó, y ahora realmente al final del proyecto comenzamos a trabajar junto a él y Jimena en la puesta a punto de esto. Y bueno, estos son entonces participantes y entidades financiadoras, y es eso. Muchas gracias.